libertad, Polisario vencerá. Sáhara, libertad, Polisario vencerá. Es impresionante ver cómo alguien solamente pide estar en su casa tranquilo y en su tierra, nada más que eso, y no se le permite. ¿Qué pasa? ¿Que quieren guerra? ¿Quieren terrorismo? Nosotros no lo queremos. No lo queremos. Simplemente queremos recuperar nuestro territorio pacíficamente. Pacíficamente. ¿Es que no han visto cómo lo hemos hecho? Y Abdelay. Toma. Abdelay. Nunca hemos sido marroquíes, no lo queremos seguir siendo. Y han demostrado con la mayor protesta pacífica que conoce el territorio desde la salida de España en el año 75. Más de la mitad de la población de la Ayun. Y aún así lo han hecho. Su rey dio la orden el otro día de cometer esa barbaridad. Y lo han hecho con el fin de matar dos pájaros de un tiro. Acabar con ese foco de resistencia, acabar con esa isla de libertad en medio de ese territorio controlado por esa teocracia medieval que gobierna en Marruecos, pero también con la finalidad de hacer fracasar los esfuerzos de las Naciones Unidas, del enviado especial del secretario general de la ONU, para que no haya más avances ni haya más negociaciones. Pero no podemos seguir permitiendo que España siga manejando el tema del Sáhara como moneda de cambio con sus relaciones con Marruecos. Una moneda de cambio que no se ha devaluado. No se ha devaluado en 35 años. Hemos aguantado después de 16 años de guerra y de conflicto armado. Hemos aceptado el compromiso de las Naciones Unidas porque nos han engañado y nos han vendido un referéndum que nunca hubo voluntad de imponerlo por la parte de la comunidad internacional, ni voluntad real por parte de Marruecos de aceptarlo. Y sin embargo los saharauis silenciamos las armas y desde el año 91 a hoy nos siguen mintiendo y nos han vendido humo, mientras pisotean nuestros derechos más elementales, violan nuestras mujeres, matan nuestros niños y saquean nuestras riquezas. Marruecos culpable, España responsable. Marruecos culpable, España responsable. Marruecos culpable, España responsable. O Bloque Nacionalista Galego condena enerxicamente o brutal ataque de Marrocos contra o campamento sahariano de Layún, unha acción que cumpre cualificar de terrorismo de Estado. Asemade, demandamos ao goberno español que abandone dunha vez a súa equidistancia entre Marrocos e o Sáhara e apoie sin ambigüedade o dereito de autodeterminación do pobo sahariano. Está claro que o comportamento criminal de Marrocos non sería posible se Rabat non contase co silencio e complicidade da Unión Europea e co apoio dos Estados Unidos, poder imperial que en todo momento ten avalado a ocupación ilegal do Sáhara. E tampouco sería posible se o Estado español, antigua potencia ocupante, tivese honrado os seus compromisos e tivese unha actitude moito máis activa na defensa da legalidade internacional e no cumprimento das resolucións de Nacións Unidas. Mojave, cabrón, autodeterminación. Mojave, cabrón, autodeterminación. Y aquí en España y en esta comunidad se contribuye en el saqueo de la riqueza del Sáhara por Gealsa, por Calvo y por decenas de buques que faenan en las aguas jurisdiccionales. Eso también hay que decir. Eso hay que decir. Eso hay que decir. Ya basta de la zanahoria por un lado y de los kilos de lenteja a los campos de refugiados mientras se apoya al tirano. Se apoya al tirano. Se apoya al verdugo. Ayer la ministra pedía contención a las dos partes desde Bolivia. Qué pena, qué tristeza. A quien hay que pedirle contención es al tirano, al verdugo. No se puede aplicar
la misma vara y comparar la víctima y el verdugo. ¿Quién vende armas a Marruecos? Hemos aguantado demasiado. Pedimos que se salga. Vosotros, ciudadanos responsables, tenéis la responsabilidad de haber elegido a los políticos. Tenéis que salir, tenéis que reclamar y reivindicar que España asuma su responsabilidad. Hay una responsabilidad histórica y moral. Y España es el primer y último responsable del drama que vivimos los saharauis. Lo decimos y lo repetimos. Fue España quien entregó el territorio del Sáhara Occidental en el año 1971. Contrariamente a la legalidad, al derecho y a la voluntad del pueblo saharaui. Contrariamente a la voluntad del pueblo saharaui. Eso hay que decir. Eso hay que denunciar. Ante esta situación dramática, instamos a Unión Europea, en especial ao Goberno español e a súa nova ministra de Exteriores a que, se lles queda aínda algo de dignidade, fagan un chamamento ao rei de Marrocos para que poña fin a esta tolemia de represión e violencia injustificada, desproporcionada e cruel. Denunciamos a gravidade dos feitos producidos nos territorios ocupados do Sáhara Occidental. Exiximos ao Goberno de España unha actitude máis decidida contra os abusos e as ilegalidades de Marrocos. Exiximos a ONU unha intervención urxente para evitar a masacre do pobo saharaui e para que se cumpra a legalidade internacional e se celebre un referendo de autodeterminación no Sáhara Occidental. ¡Sáhara libre! ¡Sáhara libre! ¡Ayuda! La pido, por favor, en nombre de todos los jóvenes y todos los saharauis. Pido ayuda. Porque este es un tema muy importante. Ahora mismo todos nosotros nos vamos a nuestras casas y nos quedamos en nuestras casas tranquilos. Hemos hecho una manifestación, sí, y hemos levantado las banderas, y hemos gritado, y hemos ayudado al Sáhara un poco, sí, pero ¿y qué? ¿Y qué? Necesitamos una solución. Desde Galiza queremos os expresar con forza a nosa reivindicación de cese inmediato da agresión contra a poboación sahariana, do abandono do territorio sahariano ocupado e o noso apoio ao dereito de autodeterminación do pobo sahariano. Represión non, Sáhara libre. Y como no puede ser de otra manera, agradeceros sobre todo, no ya en mi nombre, que también, pero sobre todo en nombre de las madres, de esos niños y de esas niñas, y de esos jóvenes muchachos que ahora mismo están acorralados en las calles de la Yuna, de los que sus cadáveres todavía no se han podido recoger y no se han podido enterrar. Gracias por estar aquí, gracias por testimoniar con vuestra presencia en este acto simbólico de denuncia y de condena a la barbaridad que comete el régimen de Marruecos. Muchísimas gracias y deciros que los saharauis no vamos a tirar la toalla. Nunca. Jamás, jamás, jamás dejaremos de reclamar el derecho que nos asista. Y si hemos aguantado y hemos agotado toda la paciencia posible que hay, volveremos a intentarlo nuevamente aunque arda el Magreb y que caiga quien caiga. Gracias. ¡Sáhara, libertad! ¡Polisario, vencerá! ¡Sáhara, libertad! ¡Polisario, vencerá! ¡Sáhara, libertad! ¡Polisario, vencerá!